La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Alicia González. Bienvenidos al Doctor en Casa, en reemplazo hoy de Vivi Landó. Bueno, tendremos como tema tratamiento de ortodoncia invisible con la doctora Rocío Di Stefano. Ella es odontóloga, especialista en implantes dentales y en ortodoncia. Y a modo de introducción vamos a una placa. La técnica de la ortodoncia invisible endereza los dientes mediante alineadores prácticamente invisibles y extraíbles que se fabrican a la medida de los dientes del paciente para garantizar mayor comodidad. Los alineadores están hechos de un material termoplástico de alta resistencia. Es ideal para las personas que quieren mejorar el estado de sus dientes sin ver comprometida su estética, ya que obtendrán la sonrisa deseada sin que el tratamiento interfiera en su vida cotidiana. Un tema sumamente interesante y muy de moda. Quiero recordarles de que a mí me peina, me maquilla y me cuida Joseph Coiffeur. Bueno, vamos a una breve pausa. Yo aprovecho mientras para recibir a nuestra invitada de lujo, a la doctora Rocío Di Stefano. Y en el Doctor en Casa hoy el tema es tratamientos para la ortodoncia invisible. Para eso hemos convocado a la prestigiosa odontóloga Rocío Di Stefano. Bienvenida, doctora. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto y un placer. Espero que nos veamos pronto y yo estoy complacida de estar de vuelta en el Doctor en Casa. ¿En qué caso se usa la ortodoncia invisible y a partir de qué material se hace ese tipo de ortodoncia? Sí, es un tema muy interesante porque hoy en día la gente lo que más está buscando es estética, ¿verdad? Y todos los odontólogos también vamos en la búsqueda de eso y algo nuevo que pueda complacer todas las expectativas de nuestros pacientes. La ortodoncia invisible prácticamente es el uso de la ortodoncia en placas o alineadores, le llamamos hoy en día alineadores invisibles, transparentes y de muy bajo grosor, es decir, pueden utilizarlo todo el día tranquilamente. Es mucho más conveniente hoy en día utilizar este tipo de ortodoncia invisible gracias a su fácil uso. Claro. Anteriormente utilizábamos... Te voy a hacer una pequeña reseña de lo que estamos utilizando actualmente, ¿verdad? Lo que es la ortodoncia aplicada y pegada a los dientes naturales. Pero ¿qué pasa con esta técnica? Que es una técnica extraíble. Al ser extraíble es mucho más fácil de ser utilizada. Le da mucho más confort al paciente, mucha más estética. Y para limpiar también ha de ser más fácil, ¿verdad? Exactamente. Una gran ventaja es la limpieza, puesto que sabrás... que al tener la ortodoncia fija en los dientes, produce mucho acúmulo de placa, puede producir caries, puede producir enfermedades periodontales, puesto que al paciente le cuesta mucho más higienizar el diente, la ortodoncia, el alambre y muchas veces plaquitas que son las que están utilizando en ese tipo de ortodoncia. Por eso este es un método muy, muy bueno hoy, de muy buen uso y de muy buen pronóstico. Es decir, es una técnica también, mi querida, que es muy rápida. Al ser una técnica extraíble depende mucho del paciente. Claro, el paciente que sea tiene constante que usar en el uso, ¿verdad? Totalmente constante. Nosotros le damos una indicación de un uso de 22 horas aproximadamente en el día. Este paciente utiliza las plaquitas tanto superiores como inferiores a la vez. Mira, yo he visto conductoras de televisión que lo utilizan, que están utilizando y
ellas perfectamente Y no afecta hablan. la autoestima de las personas, porque Para maravilloso, nada. porque ya no están esos alambres que antes se utilizaban No. y que hasta para las relaciones interpersonales eran incómodos, ¿verdad? Para los besitos y esas cosas. eran incómodos. Lógicamente, siempre hay una queja, y más cuando son pacientes adolescentes, las Claro, esposas, siempre sí. hay quejas de pacientes. Siempre pregunta, ¿cuándo vamos a retirar, doctora? ¿Verdad? Pero bueno, Sí. esta es una técnica también que da mucha rapidez al tratamiento de ortodoncia, por eso es muy innovador en estética, en comodidad y en rapidez de tratamiento. Este tipo de técnica, la ortodoncia invisible a placas, reduce aproximadamente a la mitad del tiempo de uso de lo que hacíamos anteriormente con la ortodoncia aplicada a los dientes, ¿verdad? Porque eran 2 años, tengo entendido, que uno tenía que llevar esos Y normalmente frenos, ¿verdad? el ortodoncista hace un estudio pormenorizado de cada caso. Según la necesidad. Según la necesidad, de acuerdo si tiene apiñamientos, diastemas, que son las separaciones de los dientes, Sí. si tiene, por ejemplo, si no le han erupcionado los dientes, si tienen tercero molar. Entonces, el ortodoncista va estudiando cada caso en particular. Y antes de aplicarlo, hace profilaxis, me imagino, ¿verdad? Totalmente. El Ujú. paciente, por supuesto, es un paciente que debe ir con profilaxis. No debe presentar ninguna caries. Ya debería de haber tenido un estudio previo con radiografías, con modelos de estudio de la boca, para que el ortodoncista ya sepa si el paciente es o no candidato a la Apto. técnica. Ah, no todos son aptos entonces. No todos son Los aptos bruxómanos no, ¿verdad? El ser bruxómano es un problema bastante importante Sí. hoy en día, es un tema bastante importante del cual estamos luchando muchísimo. Ya tenemos casos desde chiquititos, los pacientes, y son bruxómanos, no, tenemos el rechinamiento de los dientes que es a consecuencia del estrés, ¿verdad? Y sí es un problema bastante importante para todas las patologías en boca, para implantes, para ortodoncia, para el paciente portador de prótesis. Sí, y produce dolores terribles en los maxilares, es impresionante. Sí, terrible. Que esta placa va a ayudar muchísimo. Ya habrás escuchado alguna vez también de la placa de relajación. Sí. La placa de Sí, relajación sí, sí. es algo igual a esta. ¿Hecho con el mismo material, doctora? No es el mismo material. Este es un material Ah, ok. termoplástico. Sí, sí. Es un material, por supuesto. Más livianito, ¿verdad? Sí, por supuesto, Sí, de uso sí. médico. Es un material termoplástico, el cual la gente recordará también en el uso de blanqueamientos dentales láser, de la plaquita de relajación, de las plaquitas de contención de ortodoncia. Pero este tiene otro milimetraje, otro grosor, y está hecho exclusivamente para ese paciente. Esto tiene una ventaja muy importante, que el paciente puede estar viendo hoy. Acá te voy a mostrar, mira lo que es Es liviano. maravilloso y pasa totalmente desapercibido. Totalmente desapercibido. Mira que el paciente lo utiliza tanto, voy a bajar de vuelta acá, aquí tengo el superior como el inferior, y lo utiliza en un uso de 22 horas, solamente que se quita para higienizarse. Yo tengo pacientes... ¿Y hay que ponerle dentro un líquido especial para higienizar No. eso? ¿O No, con tiene- la pasta dental? Sí, tiene una técnica específica de higiene y tiene una Que técnica... ustedes le entrenan a los Sí, pacientes. tiene un entrenamiento. Y te digo que entre toda la ortodoncia que he conocido hoy en día es el de mejor uso, porque es el más cómodo por ser Claro. extraíble y el más estético de todos. ¿Y a nivel costos? Y tiene un costo un poquito más interesante por ser una técnica innovadora. Sí, sí, sí. Es una técnica nueva, lo tenemos aquí, lo tenemos en Paraguay, eso también quiero explicar. Sí. Anteriormente esta técnica lo hacíamos exclusivamente a través de otros proveedores que estaban en Argentina y en los Estados Unidos. Y eso aumentaba los costos. seguro. Aumentaba considerablemente los costos. Hoy esta técnica lo tenemos aquí en Paraguay. Maravilloso. Así que inclusive desde el momento que el paciente concurre a la clínica y en el momento que le damos su set de alineadores, no pasan ni 5 días. Doctora, ya que habló del perfil del paciente, hay un BTR muy interesante que queremos verlo y después vamos a debatir sobre el mismo. Claro que sí. Perfil del paciente. El paciente debe ser mayor de 14 años. El tratamiento está indicado para pacientes adultos y adolescentes. Debe tener los dientes definidos. No debe tener otros problemas dentales. Bueno, ¿qué le pareció el BTR, doctora? Espectacular, sí, tiene Quedaron muchas muchísimas- preguntas, para mí al menos un montón de preguntas. ¿verdad? Maravilloso. Por ejemplo, ¿qué era eso de que solamente se pueden aplicar a pacientes con dientes definidos? ¿Qué se entiende por dientes definidos? Bueno, los dientes definidos, y lo decía bien en el primer ítem, para pacientes de 14 años en adelante o para pacientes adolescentes y adultos. En este caso, cuando habla de dientes definidos, lo habla de los dientes permanentes. Es decir,
Es una franja nada más los 14 años, pero ese paciente de 14 años debe tener la dentición permanente completa y en erupción total. ¿Qué significa en erupción total? Que la transición del cambio de la dentición decidua, que es la de los pequeñitos, a la adulta, que es una transición de aproximadamente desde los 6 años hasta los 13, 14 años aproximadamente. Esa es una dentición mixta. La persona debe tener una dentición adulta total en el sentido de que... ¿Que le hayan salido las muelas de juicio todo? No. ¿No importa eso? No debería tener los terceros molares. Yo como ortodoncista, personalmente manda extraigo todos los terceros molares. ¿Y la tendencia, doctora? ¿No es la única que Mira, yo tengo eso, muchos años de ortodoncia, ya tengo posiblemente 20 años de ortodoncia y también soy cirujana, soy implantóloga, entonces es como que lo tengo muy, muy juntos a los dos temas de cirugía y ortodoncia. Y yo veo como ortodoncista que un paciente que entra a los 12 años en ortodoncia ya quiere tener terminado en 2 años toda la aparatología, por supuesto. Convengamos que ese paciente va a hacer 2 años de tratamiento, termina a los 14 años. ¿Y qué pasa a los 20 años cuando erupcionan los dientes terceros molares? Empieza a haber un cambio constante de toda la boca de ese paciente. Y comienzan a empujar los dientes y algunos se van para adelante, otros para atrás. Así mismo, mi querida, empieza a movilizar toda la dentadura y empieza a ver lo que decimos el paciente, te dice, doctora, se me moviliza, y empieza a ver lo que nosotros llamamos como una recidiva. Es una recidiva porque el ortodoncista no previó la extracción del tercer molar a tiempo. Yo extraigo terceros molares entre 12, 13 y 14 años, inclusive cuando ese tercer molar aún es un germen. Claro. Un germen es todavía fácil de extraer todavía. Es totalmente fácil. No está conformado totalmente, ¿verdad? No tiene la conformación de la raíz, muy interesante. Entonces, para el cirujano es muy fácil extraer. Y para el adolescente o niño... ¿A qué edad más o menos eso se podría entre hacer? los 12 y 14 años aproximadamente. Atenti las madres y padres entonces, que para los 12 o 13 años deben extraerle los dientes que comienzan a ser permanentes, ¿verdad? Si es que ese niño o adolescente va a entrar en la ortodoncia, por eso es importante una anamnesis, un estudio pormenorizado de cada boca, de cada caso, inclusive la herencia tomamos en cuenta, ¿verdad? Cuando viene ese chico que viene con tanto apiñamiento, que normalmente el canino viene muy arriba, vos conocés esos niños que... y hay veces que ves familias que tienen los dientes tipo así de caballos, así dientes muy grandes para los maxilares pequeñitos que traen, ¿verdad? Exactamente. Y que no caben los dientes. No caben los dientes. Y hay que sacrificar algunos, ¿verdad? Sí, normalmente en la ortodoncia extraemos muchas veces 4 dientes permanentes que son normalmente hacemos una medición de cuál va a ser el diente sacrificado penosamente, ¿verdad? Porque, como vos decís, no entra en esa cavidad bucal, no entra en el maxilar. Y encima sabemos que ya tenemos el tercer molar, por ejemplo. A veces van a 4 extracciones y a 8. Cuando debemos extraer esas muelas que normalmente son los premolares, normalmente extraemos el premolar más chiquito y luego también tenemos que extraer, pero eso de acuerdo a cada caso. Claro. Hay a niños que no les traemos nada, estamos hablando de niños, adolescentes, y lo que la técnica está diciendo es que no vamos a hacer en niños. Esta técnica lo vamos a hacer en personas, en adultos y en adolescentes que tienen una dentición completa, es una dentición permanente que no tiene por qué incluir a la muela de juicio. Claro, hay una tendencia ahora, hay muchísimos bruxómanos. Sí. Y la pregunta es la siguiente. En el caso de utilizar esta ortodoncia invisible, ¿también actúa como amortiguador para que el bruxómano no toque los dientes de arriba con los de abajo? Bueno, el bruxómano tiene una característica muy especial que es la de desgastar los dientes, la de rechinar los dientes, y romper, la de fracturar los dientes. Una patología muy importante, como vos decís, penosamente muy en boga, no quisiera decirlo muy en moda porque no es una moda, es una patología. Y ya como dijiste vos, desde la fractura del diente ya hablamos de una gravedad muy importante porque tenemos que traer los dientes. Estos pacientes que son bruxómanos utilizan las placas, que son placas intercambiables cada 2 semanas. Va a actuar tranquilamente para un paciente bruxómano, ya que va a estar separando los maxilares y va a estar creando una barrera entre ellos. No es el mismo material. El bruxómano utiliza una placa un poquitito más gruesa, un poquito más blanda. Más blanda. Pero si la patología está así muy fuerte, primero debería ir a un experto de ATM. El experto de ATM es el que se encarga de la patología porque
Normalmente estos pacientes vienen con muchos dolores articulares. Claro, claro. Y ahí estamos empezando, estamos en otro camino. Hay que primero ver la patología de la TN. Diagnosticarla al paciente. Y nos quedamos con esa frase de la doctora Di Stefano. Vamos a una brevísima pausa comercial y enseguida retornamos con más de El Doctor en Casa. Retomamos El Doctor en Casa, estamos en compañía de la doctora Rocío Di Stefano, hablando de los tratamientos de la ortodoncia invisible. Bueno, yo te invito, doctora, primero a ir a un BTR respecto de las ventajas de la ortodoncia invisible y luego debatimos sobre el tema, ¿sí? ¿Cómo no? Ventajas de la ortodoncia invisible. La primera ventaja es la estética. Nadie notará que la llevamos puesta. Son más cómodas puesto que tienen la forma exacta de los dientes a comparación de los brackets que se deben adherir a los dientes. Son más higiénicos puesto que los brackets provocan serios problemas a la hora de las comidas. Las férulas de ortodoncia invisible son removibles. Precisa de menos consultas con el especialista, por lo tanto ahorra tiempo. No tienen ajustes necesarios durante el tratamiento. Permite ver resultados y plan de tratamiento virtuales antes de empezar el tratamiento. Así es. Estábamos conversando fuera de micrófonos acá en El Doctor en Casa con la doctora Rocío Di Stefano, una destacada odontóloga de nuestro medio. Y bueno, estábamos viendo la cantidad de ventajas que tiene usar esta ortodoncia invisible en la salud bucodental. Así mismo es. La primera, como le estaba diciendo, es muy higiénica, por supuesto. Y te traigo acá mi modelito para ir hablando y para que vayas mirando. Modelazo, porque es enorme. Realmente es un macro modelo, ¿verdad? Sí. Es muy interesante para que la gente también conozca un poquito de cuáles son las técnicas y realmente descubrir cuáles son las grandes ventajas que tiene esta ortodoncia, la ortodoncia invisible. Este es nuestro modelo que siempre nos acompaña aquí en El Doctor en Casa, ¿verdad? Sí. Aquí podemos ver en el maxilar inferior este paciente, nuestro pacientito, utiliza los brackets metálicos, ¿verdad? Los brackets metálicos que son muy utilizados hoy en día, especialmente utilizan los niños. Y luego tenemos los famosos brackets estéticos. Siempre que estamos hablando... Que son como hilitos, ¿verdad? Son más son un poquito más pequeñitos, son más redondeados este bracket estético. Sí. Por supuesto, es mucho más fácil de usar también por la estética, pero por supuesto, yo traigo para mostrarle hoy en día la técnica innovadora y por qué tiene tantas ventajas nuestra ortodoncia invisible, la verdad. Sí. Que al ser extraíble, una de las mayores ventajas es la higiene. La higiene... la comodidad. La comodidad es extraíble. Y fíjate que al tener estos brackets, estos son los brackets metálicos, ellos acumulan mucha placa, tiene un alambre, tiene los famosos tubos o bandas. Placa bacteriana. ¿Y cómo hace para sacar? Es un trabajo minucioso para el odontólogo. Son las desventajas justamente de la técnica, que hoy en día también se utiliza, pero son varias desventajas que le dan la ventaja a nuestra técnica, la ortodoncia invisible. Por supuesto que todo tiene una técnica de limpieza, tenemos los cepillos dentales específicos para el tratamiento de ortodoncia, tenemos los hilos dentales. Hoy te traigo un montón de aparatitos acá para mostrarte también cómo se utiliza la higiene de la ortodoncia convencional y la ortodoncia invisible. Pero vamos a centrarnos claro, en la ortodoncia invisible, que es la que trae más ventajas, ¿verdad? Exactamente, que son fáciles de usar, son extraíbles. Convencionalmente lo usamos en maxilar superior y en maxilar inferior a la vez. Este paciente tiene que usar aproximadamente 22 horas, pero se los retira para comer. Normalmente una alimentación dura, ¿cuánto? Media hora del almuerzo, media hora en la merienda, media hora en la cena, y bueno, ahí se va completando ese tiempo. Una de las ventajas muy importantes es su estética. Sí. Una de las preguntas que me hace la gente es, ¿y yo puedo hablar con mi ortodoncia invisible? Porque tiene miedo que le afecte en la manera de hablar, ¿verdad? Sí, y yo les digo que sí, con la ortodoncia invisible se puede hablar tranquilamente, es muy cómodo. Se puede llevar una vida normal. Totalmente normal. Por supuesto que, como lo dije, quitarse para comer, para tomar,
Y no sé, de repente a veces me preguntan, ¿podemos mascar chicle? Y la respuesta, por supuesto, es no. No se puede mascar chicles con él. No, claro, porque se puede quedar, ¿verdad? Sí, la mayor de las ventajas es su comodidad y su tiempo de duración. Sí, estamos hablando de qué tiempo. Es una técnica mucho más rápida y convencionalmente llegan de los 7 a 18 meses aproximadamente. ¿No más? Pero es maravillosa, Sí. porque estamos hablando contra 2 años y en algunos casos 3 años inclusive. Y te cuento una de las ventajas muy exclusivas de esta técnica. Esta técnica viene con la ortodoncia en cajas, es decir, vos venís al consultorio, hacemos una previa, te vemos la anamnesia, vemos todo. Vamos a decir, bueno, doctora, yo estoy de acuerdo, quiero. El software también dice, la ortodoncia dice que vos podés hacerte la ortodoncia. Y yo te presento aquí tu ortodoncia, tu cajita. ¿Es un set que trae cuántas? Es un set con tus alineadores. Sí. Es decir, para Vivi van a ser 20, para Alicia van a ser 15 en superior, 10 en inferior. Para Rocío, dependiendo de cada caso. Dependiendo de cada caso, dependiendo de la patología de cada caso. Claro. Entonces, estas placas son utilizadas 2 por mes. Si vos vas a utilizar 10 placas, está directamente relacionado con el tiempo. Son 5 meses nada más. Claro. Esta técnica sirve mucho para los pequeños movimientos. Sí. Por eso te decía también que Acá no analizando costo-beneficio, lejos gana, Por sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. supuesto que sí. Y además yo creo que es una buena manera también de incentivar los hábitos de higiene en los chicos, porque se ven obligados sí o sí a cepillarse después de cada comida, porque generalmente los chicos no quieren cepillarse los dientecitos después de cada comida, ¿verdad? Y los adolescentes menos que menos. Claro, pero recordemos que no es para niños, recordemos que es para el adolescente, que es la franja más difícil de la higiene. Es que son rebeldes, ¿verdad? Que son rebeldes. Están en la etapa de la rebeldía. Viene la mamá y te dice, ya doctora, no sé qué hacer, tiene su cartuchera, lleva en el colegio, tiene la mochila. Tienen vergüenza, pues, a algunos, pero hay que fomentar el autoestima. Uno tiene que tener personalidad. Cuando tiene que hacer un tratamiento, lo tiene que hacer decidido. Decidido. Porque va a tener resultados óptimos. Bueno, ahora te invito a ver otro BTR, doctora, y a la audiencia de El Doctor en Casa, el proceso del tratamiento de la ortodoncia invisible. Veámoslo. Proceso del tratamiento. Antes de crear un plan de tratamiento, el odontólogo tomará una impresión de sus dientes para comprobar que podrán alinearse mediante este sistema. Confirmada la posibilidad, se desarrollará un plan de tratamiento detallado por medio de un estudio 3D virtual que muestra los movimientos previstos para sus dientes a lo largo del proceso. Así se podrán ver los resultados finales antes de iniciar el tratamiento. Sí. Muy interesante, ya lo dijo todo el BTR prácticamente. Sí. Es una técnica, lo decíamos, muy innovadora y el paciente ya puede estar descubriendo su inicio y su final a través de lo que estaba explicando anteriormente en el BTR del estudio virtual en 3D. Es decir, en esta técnica, hoy está muy de moda lo que llamamos el mock-up, es decir... Ya te muestran el antes y el después. Vos ya lo sabes. Claro. Te mostramos el antes, el después y qué va a hacer hoy y qué van a hacer en 8 meses o en 9 meses. Y esta técnica muestra lo mismo. Estaba mostrando en el anterior BTR que decíamos que al paciente le tenemos que tomar una impresión. Yo tomo particularmente impresiones en mi boca en el consultorio con alginato, algunos lo toman con silicona y yo envío ese modelo lo estoy enviando a la persona que me hace el modelo virtual. A un técnico, ¿verdad? A un técnico, sí. Estos son los modelos, este es el modelo de estudio de una paciente. Esta es una impresión. Es una impresión mucho más moderna. Anteriormente lo hacíamos con yeso. Sí, recuerdo en la década del 60-70 por ahí. Lo estamos utilizando todavía, pero hoy estamos con una innovación constante. Entonces quiero mostrarte, esta es una técnica. Este es el modelo de una boca en el cual vemos... Y una boca pequeñita se nota que es. ¿Sabes que esta es una mujer adulta? Sí, tiene un maxilar muy pequeñito. Bastante pequeñito. Ella es, acá vamos a ver que ella chupaba los dedos. Se está viendo ahí. Tiene, aquí voy a mostrarte. Tiene todas las piezas dentales completas, casi Mira, todas, acá ¿verdad? en el inferior vas a fijarte que tiene la ausencia de un diente. Pero muy aquí, poca. por ejemplo, tenemos que colocarle coronitas. Y tiene el apiñamiento, fíjate, esto es el apiñamiento del sector anterior muy importante. Aquí es cuando tenemos que ver si hacemos extracciones de dientes. Aquí ya tenemos una extracción. O sea, que tiene que hacer un trabajo minucioso de ver si realmente son aptos o no para utilizar.
Exactamente. o adaptarlos, o sacar los dientecitos que se deben sacar, o darle el tratamiento que se deben realizar previamente antes de aplicar, ¿verdad? Sí, por eso es muy importante el proceso del tratamiento y hacer, como te decía anteriormente, un estudio pormenorizado de cada paciente. Claro. Una anamnesis, radiografías de inicio, Sí. fotografías intraorales, extraorales, Sí. modelos de estudios. También necesitamos saber, por supuesto, en la anamnesis que el paciente no tenga más ninguna caries, Claro. no debe ser portador de enfermedad periodontal, por ejemplo. Claro. La enfermedad Claro, periodontal, la de la encía, ¿verdad? la de la encía, el que se famoso inflaman. sarro que se inflama, no debe, porque imagínate que esto, si Es una bien, infección, ¿verdad? si bien no Una llega a la inflamación. encía, es una inflamación bastante importante y esto va a hacer movimiento de los dientes. En la periodontitis o en la enfermedad periodontal tenemos focos de infección en las cuales los dientes están muy móviles, por ejemplo. Entonces, esa anamnesis Deja móviles. Sí, sí. No sabía yo eso. En la periodontitis el diente uno puede extraerlo directamente con una mano. No te puedo creer. O sea, Sí. que es un estado peligroso. O sea, que Es hay, un hay que estado tratarlo a tiempo. muy peligroso. Una caries es muy tratada, es más tratada y el paciente se da cuenta por el dolor. Sin embargo, en la periodontitis el paciente no sabe que es portador de esa enfermedad. Entonces, todo un complemento difícil para él. Entonces, está acentuado entonces que tenga... no está acentuado el paciente, pero debería cuidar y controlar primero su afección, que es la periodontitis. Claro. Luego de tener toda esta anamnesis, entonces hacemos a través del modelo de estudio, vemos si el software, si el 3D virtual, dice que Alicia puede hacerse realmente el tratamiento. Sí. Si dice que Alicia va a hacerse el tratamiento, ya indica qué cantidad de placas va a usar, tanto superiores como inferiores. Claro, se hace a medida. A medida Pero es que de de ese alguna medida paciente. que una persona adulta mayor utilice, ¿verdad? Yo tengo pacientes de una franja adulta muy una importante. franja etaria, pero amplísima tenés, doctora. Quiere Muy decir que tenés amplísima. mucha paciencia y tenés un gran espíritu de vocación, ¿verdad? Porque A mí particularmente... los niños tienen un tratamiento, los Sí. adultos mayores también tienen otro tratamiento. Sí. Y vos estás abarcando una franja etaria muy amplia. Pasa que en mi consultorio nosotros somos plan odontológico familiar, yo soy ortodoncista, soy Sí. implantóloga y tenemos un plantel de profesionales que trabajan a la par. Sí. No trabajan ni detrás ni delante, trabajamos todos a la par. Sí. Una es odontopediatra, una es endodoncista, otra ok. Se es... complementan. Nos complementamos todas, entonces el paciente ya dentro del consultorio hace todas las especialidades y en lo que Y el tratamiento respecta- es multidisciplinario, entonces. Totalmente ya de- multidisciplinario. Fantástico. Y yo te cuento, Alicia, que hoy en día la Sí. gente está utilizando, la gente adulta es la que mejor quiere verse hoy. Sí, Y no, la lo que pasa mami- es que ya comienzan a faltar piezas dentales, ya comienzan a deteriorarse los dientes y la imagen de los dientes dice mucho. Sí, es muy para importante. conseguir trabajo, para mantener los trabajos, La hasta para conseguir autoestima. candidatos, como se decía antes. Yo siempre digo que espero que la mayoría de los pacientes, las personas que llegan a la edad en que estamos nosotras, que somos súper jóvenes todavía, lleguen bien, con un buen calidad de matrimonio, vida. con calidad de vida. Hay que Esto es cuidarse, calidad de hay vida. que cuidarse, hay que cuidar la imagen, hay que cuidarse por dentro, sentirse bien. Y para verse y sentirse bien, uno también tiene que cuidar los dientes, son parte de la imagen. Totalmente. Bueno, vamos a una brevísima pausa comercial y enseguida retornamos con más de Ortodoncia Invisible con la doctora Rocío Di Stefano en El Doctor en Casa. Retomamos en El Doctor en Casa. Qué placer realmente hablar con una profesional que sabe tanto de su especialidad de ortodoncia invisible. Estamos hablando de la odontóloga, ella es Rocío Di Stefano. Doctora, te invitamos ya rápidamente a ver un BTR que habla sobre el funcionamiento, que explica el funcionamiento de la técnica. Y después te vamos a hacer unas cuantas preguntas al respecto. no? ¿Te parece? Funcionamiento de la técnica. Los alineadores mueven los dientes gracias a la aplicación de fuerzas precisas para lograr un movimiento controlado del diente. A diferencia de los brackets tradicionales, con esta técnica no solo se controla el grado de movimiento por alineador, sino también el tiempo que conlleva este movimiento. Por consiguiente, en esta etapa solo se permite el movimiento de ciertos dientes. Los alineadores se van cambiando cada 2 semanas.
Se podrá notar que los dientes se irán moviendo de forma gradual hasta que estén en la posición final. Seguimos en el doctor en casa. Bueno, ¿qué te pareció el material, doctora? Espectacular, está mostrando justamente la técnica, es muy interesante porque uno podría pensar cómo es que una placa está funcionando así, ¿verdad? Porque para una ortodoncia convencional tiene mucho que ver la posición de la aparatología en lo que uno coloca. Esta técnica funciona casi exclusivamente, dijimos que los cambiamos cada 2 semanas, que es muy importante. Y quiero mostrarte aquí, quiero que se acercamos las cámaras. Y quiero que te fijes aquí, Alicia. Estos son los ataches. Estos son los ataches que... Los que alinean los dientes, ¿verdad? Son ataches que se realizan... Pilares, ¿se puede decir? Resinas. Okay. Resina o la famosa luz halógena que le llamamos, que utilizan los pacientes en los dientes. Sí. Estos son ataches que se realizan en resinas por cada diente. Sí. Es decir, la primera placa del paciente es una placa plantilla. Una placa plantilla sería la que le vamos a colocar en la boca del paciente, en la cual vamos a cementar nuestros ataches. Okay. El atache es el que realiza la función de lo que estábamos viendo anteriormente en el BTR, de la alineación. De la extrusión, de la intrusión, de la rotación. ¡Qué tarea! Todos los movimientos. Esto es un software muy importante, es una técnica muy importante computarizada. Ya está toda hecha. ¿Ustedes lo diseñan por software? Esto, sí, así mismo es. O sea, la tecnología avanzada. Le lava las manos al ortodoncista. Claro. Esto nos deja a nosotros en una posición, en un sitial súper interesante, porque ya se trabajó por vos. Acá ya hubo un trabajo previo. Simplemente vos estás cambiando. Es decir, Alicia, vos me decís, mira, Rocío, yo voy a viajar. Me voy 6 meses a Europa. Perfecto, Alicia. Te preparo todo tu set de viaje y vos te vas con todas tus plaquitas, todas preprogramadas. Cuidada al máximo. Todas hechas. Y funciona, como vos viste, a través de los alineadores, que son los que el odontólogo trabaja casi siempre mucho, porque esto tiene que ir cementado y tiene un cementado bastante especial, bastante particular. Pero así es como funciona, a través de los ataches, que son pequeñitos, de 2 a 3 milímetros aproximadamente. Tienen cada uno un tamaño, una forma específica, que es el movimiento que queremos hacer. Claro. Hay otro tema también que es muy interesante, que es el tema de la limpieza de la ortodoncia invisible, que es todo un tema. Si la ortodoncia anterior ya era todo un tema, esta también tendrá sus bemoles y tiene sus cuidados específicos. Y bueno, vayamos a un BTR al respecto. Limpieza de los alineadores. Los alineadores deben llevarse todo el tiempo posible, exceptuando los momentos de comida e higiene. La manera más efectiva de realizar la limpieza es cepillar y lavar con agua tibia. También se pueden usar pastillas especiales de desodorización. Así mismo es súper fácil, es una técnica mucho más fácil. Su limpieza, al ser un aparato extraíble o removible, es mucho más fácil. Es como cepillamos a todos los rincones. A todos los rincones. Y tengamos en cuenta que cambiamos cada 2 semanas. O sea que al cambiar cada 2 semanas se mantiene bastante limpio el aparato. Lo limpiamos tranquilamente con un cepillo de dientes de cerdas suaves, un poquitito de agua tibia, no agua caliente, porque esto es termoplástico. Claro, puede derretir. Entonces solo agua tibia, una crema dental común y convencional, y luego podemos también colocar un ratito en ciertas pastillas desodorizantes. Sí, eso te iba a consultar. ¿De dónde se consiguen esas pastillas? Que también se usan para los protectores dentales. Sí, los tenemos prácticamente en todas las farmacias. ¿Cómo se llaman? Son pastillas desodorizadas, no quisiera decir... Pastillas desodorizadas. Desodorizantes, sí. Lo utilizan la gente que utiliza este tipo de aparato, lo utiliza el paciente que es portador de prótesis removible, y lo utiliza, por supuesto... Y mata todas las bacterias. El tiempo que actúa y con un poquitito de agua, ¿verdad? Mata todas las bacterias. Pero no olvidemos que es un aparato que tenemos que tener 22 horas de uso en boca. Es decir, con media hora de uso en una pastilla desodorizada ya suficiente. Está. Suficiente. No como los adultos que están utilizando sus placas, se quitan normalmente las placas removibles y lo dejan toda una noche al lado de su camita con la pastilla desodorizante. Este no. El paciente tiene que dormir, tiene que masticar, tiene que hablar. Tiene que ser parte de él. Parte de él. Lo único que no va a hacer es, no va a comer con él,
no va a tomar bebidas con él. A veces... el vino, hay bebidas que son tiñen. Sí, ¿verdad? Hay bebidas no. que no pueden... ¿Qué bebidas están prohibidas, por ejemplo? Bueno, El vino tinto seguro, ¿verdad? en general están prohibidas todo lo que es de color oscuro, vino tinto, las gaseosas cola. Orange, eso, color orange. Súper cambia el color. Sí. Pero, como dijimos, yo tengo pacientes, por ejemplo, yo tengo pacientes que me vienen a las 7 de la noche y me dicen, doctora, yo ya cené. Yo ya cené porque me preparo para ponerme hoy mi plaquita, hoy no me quito porque la primera plaquita tiene una pequeña molestia en el día de la colocación. Ok. Vos habrás usado las placas de relajación que te colocas así tranquilamente. Sí. Pero estas no, estas tienen una pequeña fuerza, hacen un pequeño esfuerzo porque tienen estos ataches. Cumple otra función, pues. Cumple otra función muy importante, Sí. que es el atache el que hace el movimiento. La higiene es súper fácil, se extrae y punto. Me no encanta. No como lo que hacíamos anteriormente con la ortodoncia. Con la ortodoncia tradicional, que tiene un proceso mucho más importante, en el cual usamos hilos dentales, los cepillitos interdentales. Utilizamos también la famosa cerita. Habrás visto alguna vez que al paciente le lastima la encía, le lastima los labios. Es todo un tema que con esto no tenemos, son varias ventajas. Estamos encontrando cada día y cada momento más ventajas en nuestra ortodoncia invisible. Totalmente. Y en el caso de los adultos mayores, sería el cuidador que se encargue de realizar estos trabajos, ¿verdad? Bueno, deberíamos ver en un adulto mayor, ¿verdad? De 60 años para arriba. Bueno, hoy en día 60 años... Lo que pasa es que no la calidad de vida, ya, 60 son los 50 de antes. Yo creo que sí. La calidad de vida la expectativa de vida también es mayor. Te estaba comentando anteriormente, pacientes... El Richard Gere se mantiene muy bien, te diré. Y todos los de su generación. Totalmente. Yo considero que el paciente tiene que tener un buen estándar de vida y más aún en la adultez. Sí. Yo siempre recomiendo que el paciente adulto... ¿qué pasa cuando nos vamos en el hospital y te dicen, señora, entrégueme su prótesis? Cuando tenemos que hacer un análisis de estudio, una tomografía... O en una internación. O una internación. Entonces, y se sienten sí. que su autoestima está tan baja, Sí. porque ya de por sí la enfermedad ya les hace sentir mal. Sí. Y al sacarle otra vez la ortodoncia. Entonces yo siempre les digo, y le digo a los adultos, le digo a la gente que trabaja con adultos que no hay por qué sentirse en una franja que no pueda tener una solución. En ortodoncia, en prótesis, en implantes, en caries, todo tiene solución. Siempre es cuestión de que vayan al profesional adecuado, que tengan la recomendación adecuada. ¿Y cómo saber qué es el profesional adecuado? ¿No puedes dar unos tips así como para detectar quién es el profesional adecuado? Bueno, yo tengo muchos colegas buenísimos en todas las áreas. Claro. Y yo siempre recomiendo que traten de investigar un poquito. Hoy estamos en todas las redes sociales. Sí. Hoy vos querés saber algo de Rocío Di Stéfano, de Alicia, de Lo mejor Vivi. es preguntarle cómo resultó tu trabajo, ¿verdad? Yo te cuento que lo mejor es el boca en boca. Sí. Esa es la mejor publicidad, yo creo. Y no hay otra publicidad mejor que la del boca en boca, la del me dijo que, yo sé que usted doctora. Y esa es la mejor publicidad hasta hoy en día. Yo te puedo contar que tengo 20 años en esto, que la mayoría de mis pacientes son de que me conoce el hermano de, la prima de... Y eso es lo bueno, eso es lo que le hace sentir a uno reconfortado. Claro que sí, claro que sí. Doctora, entonces en cuanto a la limpieza de los alineadores, pasa por eso. Simple y sencilla. Es simple, sencilla, es un material flexible. Flexible. Hay que lavarlo con agua pero tibia. con cierta dureza, por eso quiero explicarle y contarles también que en el lugar de esta placa no es el bolsillo, no es la cartuchera. Tiene que tener una cajita, ¿verdad? No es la mochila, el lugar es realmente la boca. Claro, en ese caso ya no es la cajita, tiene que estar todo el día en la boca. No olvidemos que la cajita es solamente para que esté 2 horas diarias. Y la pareja tiene que ser condescendiente, la pareja tiene que entender, porque hay parejas que a veces no acompañan el tratamiento y le dicen, sacate la ortodoncia, sacate tal cosa. No, Sí. por favor. Bueno, hay que ser compañero en todo. El amor exige Voy a traerte reciprocidad. un día una paciente que usa y vas a ver cómo es fácil usar, es fácil hablar. En un anterior programa hicimos con Vivi un paciente portador de las placas o de las férulas deportivas. Sí. Y él habló, conversó. Qué importante eso para los adolescentes que normalmente son muy inseguros y sobre todo para los profesionales de la comunicación, que utilizamos la voz como instrumento, ¿verdad? Así mismo. Entonces, para que el utilizar eso no te afecta, porque el sonido igual se puede emitir, puede salir. Absolutamente. Bueno, acá nos están indicando corte, ya nos entusiasmamos, ya queremos seguir hablando. Vamos a una brevísima pausa comercial y enseguida retornamos con la doctora Rocío Di Stéfano y hablándonos de ortodoncia invisible, aquí en El Doctor en Casa.
Y en el Doctor en Casa vamos ahora a evacuar las consultas de nuestra audiencia a través de redes. Hay muchísimas preguntas a la especialista. Bueno, una proveniente de San Lorenzo, de Matías, que dice: ¿es incómoda la ortodoncia invisible al hablar? Le preocupa mucho a la gente el tema del hablar. Sí, porque como vos decías anteriormente, una comunicadora social, por ejemplo, en el cual la voz es un instrumento, es su instrumento, es la estética. Y la pregunta, mi querido amigo, es que no es absolutamente nada incómodo al hablar. Tengo muchos pacientes que lo están utilizando, recepcionistas, conductoras de televisión. Cada vez más gente. Que está utilizando, están hablando, y no es absolutamente nada molesto, para nada al hablar. Al contrario, es mucho más fácil de utilizar que la ortodoncia convencional. Así que, mi querido, no. Ni al hablar ni al comer, no. Recordemos que para comer debe retirarse la aparatología. Ok. Es muy importante que se retire la aparatología, no por una cuestión de tinción. Por 20 minutos, más que nada, ¿verdad? 20 minutos. Lo que dure el tiempo de comer. El tiempo de comer. Y hay veces que las personas me preguntan si sopas líquidas pueden consumir con la placa, y sí lo pueden consumir. Pero recordemos que es una placa que va a atrapar más placa, más suciedad, entonces mejor es mejor retirarla en ese lapso, ¿verdad? Y por supuesto es mejor retirarlo para la masticación porque puede fracturar la placa. Y esos kits que ustedes entregan a los pacientes, también traen una cajita para esos casos, para que puedan guardar, ¿verdad? Para que no guarden en el bolsillo, no guarden en cualquier lugar y se pueda contaminar de vuelta. Así mismo es. De hecho es que hoy en día el paciente que come en la calle es el paciente que usa constantemente y debería tener su bolso. En el bolso debe tener su kit de limpieza, el kit portador de implantes, o sea que esto es todo un estándar de vida. Claro, totalmente. Bueno, la pregunta de Matías de San Lorenzo está entonces respondida. Sí. Entonces se puede hablar perfectamente con la ortodoncia invisible. No hay que preocuparse de ello. Bueno, también deberías ir y dar charlas en los cursos así de locución, porque la gente también, yo he tenido alumnas en locución donde justamente tenían miedo de utilizar ortodoncia por temor a que le afecte el timbre de voz o que la voz no pueda emitirse de la manera que debiera. Por eso yo creo que es la correcta. Hay que informarse adecuadamente. Sí, es la ortodoncia correcta justamente para ese tipo de profesionales. Y porque imagínate, yo te invito a que mires en televisión, yo sé que vos mirás mucho, pero hay ahora mismo locutores de televisión, no quiero decir los nombres, que están utilizando la técnica. Vamos a estar todos pendientes ahora para ver quién está con la que están utilizando la técnica y lo utilizan en vivo. Sí, la ortodoncia invisible, o sea que... Y me encanta porque tienen personalidad y se cuidan y hablan de gente que se cuida. Sí. Y es importante. Bueno, acá hay otra pregunta de Clara, de San Antonio. Ella pregunta si la ortodoncia invisible puede romperse. Una pregunta muy interesante y la respuesta, por supuesto, es sí, puede romperse, pero no hay que preocuparse porque se fracture una de las placas, porque las placas, recordemos que esto es todo virtual, está todo en un software y es fácil de reproducir otra vez. Pero ¿qué pasa si esa placa se fracturó, por ejemplo, en el día 12 del tratamiento, claro, cuando tiene 2 semanas de uso? Sí. Ya tuvo un movimiento bastante interesante, es decir, esa placa ya no va a poder ser reproducida. Entonces es muy importante que el paciente tenga un cuidado muy importante de esta placa. Solamente se va a fracturar si el paciente se sienta o si come algo muy duro con él. Entonces está contraindicado comer con él. Hay que retirarse, no hay vuelta que dar, hay que retirarse la placa. Son 2 horas nada más al día que se quita. Entonces sí se puede fracturar y hay que tener mucho cuidado. Recordemos que esta es una inversión propia. Claro. Es una inversión económica importante en estética, en salud, en prevención, y uno debe cuidar lo suyo. Claro. Y en tu consultorio, ¿cuál es la pregunta más frecuente que te hacen normalmente cuando los que se van a aplicar la ortodoncia invisible? Y bueno, con eso ya vamos cerrando. Esta es una ortodoncia, la ortodoncia invisible se vende por sí sola. Al demostrarle vos los grandes beneficios que tiene. Yo utilizo mucho la ortodoncia convencional en niños, pero en un paciente adulto, por estética, por comodidad, por transparencia, por fonética y por masticación recomiendo. Y las preguntas más comunes es del dolor. Sí. Doctora, esta técnica es dolorosa. La gente le tiene miedo al dolor, ¿verdad? Y lo máximo de lo máximo, ni al precio muchas veces no le tienen tanto temor como al dolor. Es una técnica totalmente indolora. Y lo vuelvo a decir, también la técnica convencional es totalmente indolora en la ortodoncia. Hoy en día no tenemos por qué sufrir molestias ni dolores de ninguna índole.
la odontología está muy avanzada en lo que es la innovación, en la técnica. Entonces el paciente debe consultar y debe conocer. Bueno, ¿y dónde contactar con usted? Porque acá seguro un montón de gente que hizo preguntas querrá saber dónde contactar. A través de las redes sociales me pueden buscar, ya Con su estarán nombre. saliendo las plaquitas, los Fantástico, nombres y sí. lo vamos a esperar en nuestros consultorios. Fantástico. Bueno, muchas gracias, doctora Rocío Di Stefano, por sus conceptos y por compartir toda su sapiencia respecto de la odontología de los implantes, de la ortodoncia invisible, que es el tema que hoy nos convoca. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que es un tema muy importante, muy interesante, la salud y la prevención por sobre todo para los pacientes. Así que a ustedes muy agradecida por la invitación de siempre. Pero muchísimas gracias y de esta manera ponemos punto final a esta edición de El Doctor en Casa. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.